buenas tardes a todos y bienvenidos a Fundación Ibercaja, Patio de la Infanta, este ciclo Martes de Libros. No todos los días tenemos en Martes de Libros un premio nacional a las letras españolas. Tenemos aquí delante a un grande de los grandes de la narrativa en español. Y la verdad es que es un honor recibirle aquí en Zaragoza para presentar su última novela, una novela que trata sobre el amor, en una función de teatro, en un recital de teatro. La última función es el título. Bueno, Luis Landero, conocido por todos, tiene pues numerosas novelas, numerosos premios, y no solamente tiene una prosa cautivadora, sino que cuando lees sus novelas, esos entramados, esa complejidad de las relaciones humanas que también sabe plasmar, nos invita siempre a la reflexión y a la introspección. Él, como he dicho, ha escrito numerosas novelas, tiene numerosos premios, y vamos a destacar pues solamente algunas de ellas. Bueno, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense, ha enseñado literatura en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, ha sido profesor en la Universidad de Yale, ahí es nada, y comenzó su etapa literaria creo que de forma un tanto tardía, juegos a la tardía, porque creo que la escribiste como con 40 años o aproximadamente, ¿no? Este fue premio de crítica y premio nacional de narrativa en 1990. Después siguieron Caballeros de Fortuna, El mágico aprendiz, El guitarrista, por cierto, él es guitarrista de guitarra flamenca, algo que le decía hace un momento que admiro, no solamente le admiro como escritor, sino también esa faceta artística suya. Hoy Júpiter, que tuvo también premio del premio arzobispo Juan San Clemente, Retrato de un hombre inmaduro, Absolución, El balcón en invierno, que obtuvo también el premio al libro del año del Gremio de Libreros de Madrid, La vida negociable, Lluvia fina, premio de novela europea Camino de Santiago, en fin. Y que fue además elegida unánimemente la mejor novela española del año por varios suplementos literarios. En 2021, El huerto de Emerson, y en 2022, Una historia ridícula, demostró su maestría en el uso del humor, que también es otra de sus características en sus novelas. Bueno, como he dicho, tenemos aquí a uno de los grandes, grande entre los grandes, y está en diálogo, en conversación con el también escritor Ricardo Lladosa, que hace pues unas pocas semanas, ¿no? Apenas un par de meses, presentó también aquí su última novela Roma en el bolsillo. Bueno, los voy a dejar con ellos en este diálogo que seguro que es interesante, apasionante, que lo pasamos bien, que aprendemos, y damos también las gracias a Librería París, que está vendiendo su última novela, La última función, y que al acabar este acto el autor firmará a todos aquellos que lo deseen. Muchísimas gracias y Ricardo, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a la Fundación Ibercaja por facilitar este encuentro y a todos los que habéis venido, que habéis llenado la sala, lo cual nos complace mucho. Y bueno, pues, en fin, yo siempre he sido un admirador de Luis Landero, lo considero mi maestro, no solo por su literatura, sino además por la afinidad con tantos temas, ¿no?, como hemos tenido ocasión de comentar hoy. Y bueno, pues la verdad es que esta novela me ha gustado mucho, ¿no? Porque yo creo que Luis, si tiene una característica, es que sus novelas no siempre nos suenan nuevas, es decir, no se repiten. O sea, sí que es cierto que hay algunas temáticas que, bueno, pues que vuelven, ¿no?, como suele ocurrir en todos los escritores, pero en su caso, en fin, cada novela es nueva, ¿no? Y la última función, pues es muy compleja, es muy sencilla de leer, pero al mismo tiempo con mucha complejidad de fondo, ¿no? Para empezar, toca el mundo del teatro. Luis, pues como ha comentado Maite, fue profesor de la Escuela de Arte Dramático, está familiarizado con el mundo del teatro, pero sobre todo yo creo que es una novela que el tema principal o el núcleo es la creación artística y los creadores, ¿no? Es decir, los artistas. Entonces, tiene un protagonista que, bueno, pues ahora nos contará Luis, ¿no? Un protagonista que realmente es un personaje real que tú conociste, Ernesto Gil, Tito Gil, que era un hombre, pues bueno, pues que sentía absoluta pasión por el teatro, por la escenificación, ¿no? Y bueno, pues a mí este personaje, un poco por introducir el tema, me recordó un poema de Baudelaire, de uno de los primeros poemas de Las flores del mal, que se titula El albatros.
El albatros, pues bueno, imagino que conocéis, es un animal marino, es un pájaro marino de la familia de las gaviotas, pero de extraordinario tamaño porque cuando despliega las alas mide más de 3 metros, ¿no? Entonces este animal pues, es capaz de surcar los mares. Y este poema de Baudelaire viene a decir que viene a comparar al albatros con los poetas, ¿no? Dice que los poetas son príncipes de las nubes, ¿no? Cuando crean sus poemas, pues se dejan llevar por la creatividad y vuelan, ¿no? Pero cuando bajan a la superficie son tremendamente torpes. ¿Por qué? Porque a diferencia de sus alas, que son muy grandes, sus patas son muy pequeñas y entonces se tropiezan con las alas, ¿no? No saben andar. Aquí, bueno, pues se plantea el conflicto, digamos, entre el mundo real y el mundo del arte, ¿no? ¿Quién es Tito Gil, el real, y el personaje, Luis? Muy bien. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por vuestra presencia. Os lo agradezco mucho. Y hasta me da un poco de cosa que seáis tantos, porque siempre soy una persona insegura, siempre temo decepcionar. Pero bueno, muchas gracias, de verdad. Os lo agradezco en el alma. Gracias también a Ricardo por acompañarme, ¿no? en estos momentos, ¿no? Y bueno, ¿quién es Tito Gil? Bueno, Tito Gil efectivamente es un personaje. Bueno, ante todo, yo pensé en la historia, y de esto hacía muchos años que tenía la idea en la cabeza, la historia de un artista ya mayor, ya incluso viejo, con 60 años, digamos, no viejo desde el punto de vista vital, porque no, pero sí desde el punto de vista artístico, sí, porque quien a los 60 años no ha conseguido aquello que pretendía en el arte, pues ya difícilmente lo va a conseguir, ¿no? Eh, y entonces, entonces no había conseguido triunfar en la ciudad, o por lo menos no en la medida en que él esperaba y que creía merecer. Y entonces regresa a su pueblo y resulta que en su pueblo sí consigue el éxito, consigue el reconocimiento que no tuvo en la ciudad, ¿no? Eh, y luego, cuando me puse a escribirlo, yo necesito un referente real, necesito partir de algo real. Y entonces me acordé de mi amigo Tito, que ahora tiene 86 años y que nos conocimos en los años 70, cuando éramos muy jóvenes. Él es 10 años más joven que yo. Y entonces él recita, era un artista puro. Bueno, él era abogado, igual que en la novela, ni más ni menos. Y, y luego trabajó en una gestoría, o sea que... Y entonces era un artista puro en el sentido romántico más esencial y más ingenuo del término, ¿no? De un romanticismo muy puro, ¿no? Y entonces tenía un amor desinteresado al arte. No le importaba el éxito, no le importaba el interés material. Carecía un poco carecía de vanidad, salvo, bueno, la vanidad propia de todo artista, pero era un hombre limpio, noble, que estaba enamorado del arte como un adolescente puede estar enamorado platónicamente de la amada, ¿no? Con mayúscula. Y entonces él recitaba Lorca sobre todo, porque para él Lorca era el dios de la poesía, ¿no? Se sabía Lorca de memoria, él quería ser actor, tenía una voz maravillosa. De ahí viene la idea de la voz, de una voz prodigiosa que hechiza a todos, incluso a los animales, que tiene poderes casi mágicos, ¿no? Y entonces, yo, que efectivamente toqué la guitarra durante una época de mi vida, lo acompañé a veces en la guitarra, ¿no? Lo acompañaba con la guitarra y en el 86, con motivo del cincuentenario de García Lorca, él consiguió, no sé de qué manera, que un comité hispano-norteamericano para la difusión de la cultura nos contratase a los dos para hacer una gira por Estados Unidos. No sé cómo lo consiguió, pero lo consiguió. Y entonces hicimos una gira por college, por universidades, donde él recitaba Lorca, yo hacía un fondo de guitarra y nos íbamos con la música a otra parte y así recorrimos casi toda la costa este, ¿no? Terminamos en Nueva Orleans y bueno, y luego hicimos también giras por Francia, por Marruecos y tal.
Yo entonces estaba terminando casi mi primera novela. Tito quería que siguiera yo con él y digo, no, Tito, digo, hasta aquí hemos llegado, tú dedícate a lo tuyo y yo a lo mío, pero no, yo ya no tengo edad para andar de faranduleo por ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, me inspiré en él y es un hombre que sigue siendo tan ingenuo como era de joven y con con la misma pureza, con el mismo romanticismo elemental y primitivo de entonces. Y recita muy bien a Lorca. De hecho, en Madrid, en 2 presentaciones que he hecho, he llevado a Tito para que al final, como una sorpresa, de cómo al final un personaje de la novela se hace real y además recita a Lorca, ¿no? Y lo recita muy bien, ¿no? Y bueno, y de ahí proviene. Y entonces esa imagen que ha dicho Ricardo del albatros, que es que unos marineros por entretenerse le disparan y que son muy hábiles arriba, volando, y muy torpes abajo, es una cosa que no solamente le viene bien a Tito, sino que es una imagen poderosa que nos viene bien a todos, porque todos somos un poco sublimes y a veces también un poco ridículos. A veces somos sublimes y a veces ridículos, ¿no? Y efectivamente hay, y luego es una imagen que también se puede extender, ¿no? Por ejemplo, Galilei es un poco un albatros cuando un tribunal inquisitorial lo obliga a decir que la Tierra no se mueve y que la Tierra es el centro del sistema solar y de todo el universo. Y entonces él, el albatros, tiene que ceder y tiene que pasar de lo sublime a lo ridículo, ¿no? Sí. Y como él, muchos, ¿no? Los asesinos de la belleza, ¿no? Los asesinos del conocimiento, de la ciencia, de la cultura, de todo esto. Y es una imagen muy, muy bonita que yo creo que le encaja muy bien a Tito, le encaja muy bien Sí. a Paula y nos encaja bien a todos, Bueno, el ¿no? personaje de Tito, la verdad es que es divertidísimo, ¿no? O sea, cuando empieza al comienzo de la novela, pues bueno, pues su padre, que se llama también Don Ernesto Gil, él es Tito y el padre es Don Ernesto, ¿no? Entonces el padre pues funda una gestoría junto con él, ¿no? Entonces es el hombre ordenado que presenta todos los papeles en regla, ¿no? Y entonces Tito pues empieza a trabajar en la gestoría, pero al mismo tiempo por las tardes ya se va de faranduleo a sus espectáculos lorquianos, a tocar la guitarra. Se alía pues, con un par de amigos que se llaman Galindo y Rufete, que son los que le hacen los efectos de sonido, de iluminación, ¿no? Y entonces pues, tú lo defines como un gestor bohemio, ¿no? Sí, A su vez tiene una empleada que es la que le salva de todos los desmanes que puede hacer pues, con todos los papeles de la gestoría, ¿no? Entonces, efectivamente, pues en ese momento es cuando el albatros cae al suelo, ¿no? Pero la novela precisamente yo creo y aquí un poco enlazamos con el lugar donde se desarrolla, San Albín, que es el pueblo donde nació Tito, es casi, o sea, como un lugar, o sea, está enclavado en la Sierra de Madrid, imagino que es un lugar de ficción. Y entonces, pues bueno, pues ahí desde el primer momento, pues Tito es es el artista, claro, porque él tiene una voz prodigiosa desde niño, en fin, todo el mundo le admira. Entonces, San Albín es su cielo, por así decir de alguna manera, ¿no? Sus nubes. O sea, es un mundo como de ensueño, ¿no? Entonces, la novela pues empieza cuando ya Tito, pues con 47 años, creo, aparece en el bar del pueblo, todo el mundo se ha olvidado ya de él, ¿no? Y entonces hay un comienzo que parece como de un western, ¿no? Porque abre la puerta del bar y entonces todos los parroquianos se le quedan mirando y entonces él los mira a todos así con su sonrisa de seductor, ¿no? Y su mirada de sátiro, ¿no? Que lo dices. Y rápidamente le reconocen, dice, anda, es Tito. Y entonces es cuando se desencadena, digamos, el argumento de la novela. sí, bueno, la novela tiene 2 partes, ¿no? En una cuento la historia de 2 personajes, eh, Paula y Ernesto. Ernesto, como él decía Ernestito de niño, y le decían Ernestito, y él decía Tito, ¿no? Como hacen los niños, pues ya se quedó para siempre con Tito, ¿no? Tito y Paula, ¿no? Y entonces en la primera parte se cuentan, son vidas independientes y entonces que no tienen nada que ver una con otra, y toda la primera parte es contar la vida de uno y la vida de otro. Son vidas que al final se van a cruzar. Pero de manera que en la segunda parte es donde se encuentran, es donde se cruzan y es donde aparece el conflicto central de la novela. Pero para que eso tenga sentido, primero hay que saber
quién es Ernesto y quién es Paula, ¿no? Y entonces, bueno, pues la primera parte está dedicada a esto, ¿no? Y luego en la segunda parte es donde se cruzan. Bueno, esos son problemillas de estructura que no tienen mayor importancia, vamos. Sí, Sí, bueno, Paula, no hemos hablado de ella, pero Paula también es el otro gran personaje, ¿no? Porque es una chica, pues bueno, que ha tenido una infancia feliz, ha soñado con ser presentadora de televisión, sí, con claro. ser actriz, con ser pintora famosa, en fin, diversas, Sí, diversas cosas, ¿no? Que luego, pues claro, la vida pues, nos va poniendo en la realidad, ¿no? Y todos esos sueños, pues al final Paula pues acaba, en fin, trabajando en unos almacenes, con pues el matrimonio tampoco le va bien, ¿no? Y entonces, en esta novela, pues va a encontrar una posibilidad de redención, de alguna manera, ¿no? sí, A través del arte también. lo has contado tú muy bien. No sé. No, no, es cierto, sí. Bueno, es que a Paula le pasa y a Ernesto también le pasa lo que nos pasa a todos. Todos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, hacemos planes magníficos sobre nuestro futuro. Todos tenemos nuestras ilusiones, eh, todos pensamos que vamos a tener un amor maravilloso, que no va a caer nunca en la rutina ni en la vulgaridad, no como otros, no como otros, sino yo voy a ser distinto, yo no voy a caer en esto, yo voy a tener una vida noble, digna, voy a ser fiel a mis sueños, los voy a cumplir en la medida en que pueda. Y bueno, y entonces iniciamos el viaje hacia la madurez, ¿no? Y entonces pasan los años y resulta que, como te das cuenta, estás metido, ¿no? En la trampa que te tiende la vida, que nos tiende casi siempre, que es la rutina, que es un poco la vulgaridad, y donde los sueños se van marchitando. Y entonces llega un momento ya cercanos a los 40 años, o bueno, la edad que uno quiera poner, y en el cual dices, ¿qué he hecho con mi vida? Porque no he cumplido mis sueños, ¿no? El problema, claro, entonces aparece el fantasma del fracaso. El fantasma del fracaso. Eh, pero claro, el que fracasa es el que no ha intentado cumplir sus sueños, que no ha luchado por ellos, ¿no? Pero el que lo intenta, ese no fracasa, ¿no? Es como Don Quijote. A Don Quijote nunca le llamaríamos un fracasado, porque tiene sus sueños imposibles, como los de Ícaro para llegar al sol con sus alas de cera, pero, y lo vencen en todas las batallas, pero él lo intenta una y otra vez, ¿no? Y entonces en el fracaso lleva la gloria, en cada derrota lleva la dignidad del perdedor, ¿no? Entonces pierde con gloria. El problema es cuando no se intenta y entonces aparece el remordimiento, entonces aparece la culpa, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo intenté? ¿Y si lo hubiera intentado? Etcétera. Y entonces aparece también la amargura y la frustración. Y entonces sí que aparece el fracaso en su cara más cruel, ¿no? De todo esto hay que excluir a los que son felices, a los que no le piden a la vida más de lo que la vida puede dar, a los que se conforman con poco. Ellos quieren ser oficinistas, quieren ser gerentes, quieren ser esto, quieren ser cerrajeros, no importa qué, y se conforman con eso. Y tienen un amor rutinario, pero que es feliz y que funciona bien. Y tienen sus hijos y tienen sus cosas, y no le piden a la vida más que lo que la vida buenamente les va dando. Me parece estupendo. Eso es gente maravillosa, gente felices ellos, ¿no? Pero creo que hay dos tipos de personas, los que sufren de insatisfacción crónica y los que se conforman con poco, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y entonces los insatisfechos son los que normalmente se dedican al arte y se dedican a cosas raras, ¿no? Se dedican a escribir, se dedican a esto, porque no les satisface la vida y tienen que buscar algo más, ¿no? Tienen que buscar algo más, se tienen que meter a caballeros andantes, o se tienen, yo qué sé, como Emma Bovary, se tiene que meter en romanticismos y en aventuras amorosas y demás. Y lo que le pasa a estos dos personajes es que efectivamente le piden a la vida más de lo que la vida les puede dar, o por lo menos son insatisfechos crónicos. Y entonces la imaginación se dispara, ¿no? Decía Freud, la gente feliz no fantasea.
Y es verdad, la gente feliz, ¿para qué va a fantasear? Si ya son felices, pues con eso les vale, ¿no? Los que fantasean son los insatisfechos, ¿no? Esos son los que fantasean, los que imaginan otros mundos, los que, los que viven en una especie de desasosiego que les lleva a buscar cosas, a hacer cosas, y que no voy a decir que sea ni bueno ni malo, son dos maneras de ser, ¿no? Ujú, Dos modos de carácter, ¿no? ujú. Efectivamente, pero bueno, yo creo que en el personaje de Tito y también en el de Paula, aunque no podemos ser spoiler, ¿no? Yo creo que precisamente está en esa insatisfacción del artista, ellos también encuentran de algún modo la satisfacción, ¿no? Aunque sea pasajera, y no buscan el éxito como tal, no buscan o sea, el placer, digamos, de practicar ese arte sin necesidad de tener un gran éxito. O sea, quizá ese es el mensaje del personaje de Tito. Yo creo que, em, por un lado, es un personaje Sí, burlesco, irónico, pero al mismo tiempo él está satisfecho, ¿no? sí, Permanentemente. es O sea, verdad, sí, porque sí, el personaje de Tito es un personaje, como dije antes, muy desinteresado, que ama desinteresadamente al arte, ¿no? Decía Fernando Fernán Gómez que sobre cuando yo era joven, los artistas, los actores, lo que queríamos era trabajar en el teatro, no pensábamos en el éxito ni nada, lo que pensábamos que nos dieran un papelito, pues para ir tirando y para ganarte la vida en lo único que sabías hacer, que era eso, pero y nada más. Y entonces lo comparaba con la época actual y decía, pero es que ahora todos los actores piensan inmediatamente no solamente en el éxito, sino en la fama y a través del cine en la fama mundial incluso, ¿no? Eso es lo que no entiendo y es verdad, ha cambiado mucho esto. Y entonces, y es verdad que en la época de Fernando Fernán Gómez, eh, bueno, esto es muy discutible, porque en todas las épocas ha habido un poco más o menos lo mismo, pero es verdad que está que el éxito, a veces el afán del éxito es una especie de droga muy adictiva y que hay gente que si no tiene un éxito enorme se siente fracasada. Y hay gente que con un mm, poquito de éxito, aunque sea nada, las migajas, ya se siente feliz, siendo personaje secundario de una película, de una obra de teatro, con eso le vale. O sea, pero él lo que quiere es sentirse artista, sentirse en ese mundo, estar en ese mundo, ganarse la vida en ese mundo y bueno, y hacer lo que buenamente puede y lo que le van dando. Y este es el caso de Tito, ¿no? Entonces no tiene esa fijación, esa obstinación que hay hoy por el éxito y por la fama, ¿no? Que a veces casi se confunde el ser famosas, ¿no? Salió una vez en First Dates, que yo a veces lo veo por las noches y tal, lo veo un rato, porque es que hay una galería de personajes que es que se increíble, pueden utilizar los para personajes que las hay ahí, novelas. ¿no? Y bueno, y es que, bueno, eso no tiene precio para un escritor y yo creo que para cualquiera ver la gente, bueno, la clase de cromos que aparece por ahí, ¿no? Y había, me acuerdo, con una chica que dijo, le preguntó el presentador, el Carlos Sobera, le preguntó que qué esperaba de la vida. Sony, yo creo que serviría para ser famosa. Serviría para ser famosa, ¿no? Y es verdad que hoy la fama se vende como una mercancía por sí misma. No que sea famosa por algo, sino ser famoso. Entonces hay gente que es famosa y es sencillamente famosa. Profesión, famoso, famosa. Pero no porque sea artista, porque sea científico, porque sea esto, porque sea lo otro, sino sencillamente pues porque es famoso, ¿no? Y esto es un mal actual que han traído las redes, que han traído bueno, sí, sobre todo las redes sociales y demás, ¿no? Bueno, por cambiar un poco de tercio, aparte de esta estructura teatral, ¿no? En dos actos, ¿no? A mí hay una cosa que me gusta mucho, que es ese narrador coral, ¿no? Que empleas, ¿no? Bueno, pues empieza siendo una voz que cuenta la historia de Tito, que realmente no sabemos. O sea, sí sabemos que es alguien de su pueblo, ¿no? Sí, Pero luego se van, como si dijéramos, incorporando otros narradores, ¿no? O sea, claro. hasta el final, pues que además son narradores que narran de una manera muy sencilla, porque son ancianos del pueblo. Sí, Es decir, gente... sí. Es que cuando uno cuenta una historia, ¿no? Bueno, tú lo sabes muy bien, ¿no? Cuando uno cuenta una historia, lo primero que tiene que plantearse un escritor, un novelista, es quién va a contar la historia.
porque no la cuenta el autor, tiene que delegar en alguien que la cuente. En este caso la cuenta un grupo de viejos, tienen que ser viejos necesariamente porque tienen que haber sido testigos de hechos que ocurrieron hace mucho tiempo, en los años 50, por tanto tienen que ser viejos. Y el pueblo ya, bueno, no, es que no quiero desvelar la cosa porque si no, no la leéis. Entonces, bueno, entonces cuentan en un tono oral, porque a mí el tono oral es lo que más me gusta, porque creo que el genio de la lengua está en la oralidad, no en la escritura, sino en la oralidad. Yo eso lo aprendí de niño, porque mis padres eran campesinos en Extremadura, eran todos, sin excepción, todos eran campesinos, ninguno había ido, bueno, había ido a la escuela para aprender, el que más sabía leer, escribir y las 4 reglas, nada más. Y había algunos que eran totalmente analfabetos, pero el ser analfabetos no quiere decir que fueran incultos, ni mucho menos. Tenían una sabiduría ancestral propia de los campesinos, ¿no? Y era gente que, mi gente, mi familia campesina, era gente que respetaba mucho la cultura, que se esmeraba en hablar bien, que estimaba el saber, que estimaban a los maestros, que tenían mucho respeto por el conocimiento, por la educación, solamente que ellos no habían podido estudiar y que esperaban que sus hijos alguna vez pudieran ir a la escuela más tiempo que el que habían ido ellos. Pero, sin embargo, eran verdaderos maestros en el arte de hablar, porque hablaban con mucho cuidado, esmerándose en decir las cosas bien dichas, y habían aprendido de sus mayores, los cuales a su vez habían aprendido de los suyos. Y generación a generación, ese lenguaje oral venía rebotando de siglos atrás, de los tiempos del Lazarillo, de los tiempos de Cervantes, de los tiempos de Quevedo, de los tiempos de Galdós, de los tiempos de Valle Inclán. Es decir, que era el lenguaje que los escritores aprendieron también de la oralidad, del lenguaje oral, que es donde está el genio de la lengua. El verdadero creador del lenguaje es el pueblo, es la gente, es la oralidad. Y a eso luego se suma, esa es la cultura popular y el lenguaje popular. No tiene nada que ver el lenguaje popular con el lenguaje vulgar. El lenguaje vulgar es otra cosa. Es el lenguaje popular y la cultura popular. Donde la cultura popular, sobre todo la cultura campesina. Y luego está naturalmente la cultura escrita, en fin, la tradición culta. Y entonces cuando se consigue un equilibrio, entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, como hace Cervantes, como hace el autor del Lazarillo, como hace Fernando de Rojas, Galdós, Valle Inclán, Juan Rulfo y tantos otros, donde la letra, digamos, que es el lenguaje culto, y la música la pone el lenguaje oral, ¿no? Cuando se consigue esa armonía entre las dos formas de tradición, la oral y la escrita, creo que ese es el modelo estilístico mejor que hay para escribir. Y entonces yo en esta novela he delegado en un grupo de viejos porque quería que la música fuera oral, que la música que fuera como un cuento, pero como un cuento de las 1001 noches, como un cuento folclórico, de esos que nos contaban de hace mucho tiempo en un país lejano y tal, y te quedabas, ¿no? Y entonces he querido que tuviera esa textura, esa música, ¿no? Aunque luego utilizan un tono culto, claro, pero eso no tiene nada que ver, porque el lenguaje de la calle no se puede llevar impunemente a un guión de cine. Que en España hay directores, hay un cine estupendo en España, pero hay directores que el lenguaje de la calle lo llevan, guionistas, que lo llevan directamente a un guión, no vale ese lenguaje. Ese lenguaje crudo de la calle no vale para... Es como si vas a un tanatorio y una señora está llorando pues le ha muerto un ser querido y la llevas al teatro. El llanto no vale, aunque sea auténtico en la vida real, pero para el teatro ya no vale, ¿no? O esta gente que es muy graciosa en las sobremesas y cuenta los chistes muy bien, que todo el mundo se ríe, ponle una cámara delante. Verás cómo su gracia se esfuma inmediatamente. Porque son códigos distintos, son maneras de hacerlo distinto. Los campesinos mexicanos no hablan exactamente como dice Juan Rulfo, porque Juan Rulfo ha elaborado literariamente el lenguaje campesino y entonces lo ofrece literariamente, pero digamos que no la letra sino la música, ¿no?
quiero decir que siempre hay una elaboración, hay una elaboración literaria, claro, si no, no funciona Sí. el lenguaje. Además es una elaboración literaria que es muy compleja, pero al mismo tiempo muy, muy sencilla, ¿no? O sea, yo a todos los referentes que has dicho añadiría el romancero, ¿no? Claro que Exactamente. efectivamente es la tradición oral de los juglares, que contaban una historia, ¿no? Y entonces, claro, pues Tito se marchó de San Albín pues, hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces cuando vuelve, claro, es como si fuera una leyenda viva, ¿no? Que llega ahí, ¿no? Y todo el mundo, pues claro, no se lo puede creer, creen que es un prodigio, ¿no? Y al mismo tiempo también me gusta mucho esa recuperación de esa leyenda medieval, Sí, que es divertido, ¿no? Porque la exaltación litúrgica de la Santa Niña Rosalba, que es milagro y una, apoteosis de la Santa Niña Rosario. efectivamente, apoteosis. Bueno, pues que sí, es como recuperar a los juglares, ¿no? A la Edad Claro, Media, ¿no? Y cómo la gente en el siglo XX, en los años 90, se puede involucrar sí, por completo, ¿no? En esa representación. claro. Sí, no, no, y de hecho ocurre, por ejemplo, los moros y cristianos que se celebran en varias ciudades, ¿no? Ujú. O, por ejemplo, en mi pueblo, en Alburquerque, en un pueblo de Extremadura, tiene un castillo medieval del siglo XIII. Y entonces tiene una parte intramuros, una parte medieval, con su iglesia Mm. románica y todo esto. Y entonces en agosto se celebra una fiesta medieval. Y cientos de vecinos se disfrazan, se visten a lo medieval, Ujú. se maquillan a lo medieval y con trajes que ellos han ideado y han confeccionado, ¿no? Y entonces todos visten de medievales ese día. Y entonces se paga con maravedíes, hay juglares, hay gente malabaristas, eh, hay caballeros que hacen duelos con espadas, a caballo o a pie, eh, y es una cosa medieval, entonces lo que hacen es rememorar y de algún modo celebrar el pasado del pueblo, ¿no? Ujú. Pero y también el alcalde de Zalamea, en Zalamea también se visten al modo del siglo XVII y entonces también, quiero decir que hay muchos pueblos donde, Ujú. quizá vosotros conozcáis pueblos donde se hacen este tipo de Sí, cosas. sí, sí, sí. Claro, claro, Los amantes de Teruel, sí, sí, efectivamente, efectivamente, sí. seguro, seguro. Y entonces en este pueblo de Y San Albín hay, sí, entonces rescatan una vieja leyenda que se viene celebrando todos los años, pero que se ha perdido ya, que es mm, una leyenda medieval, que es Milagro y Apoteosis de la Santa Niña Rosalba, que es una santa apócrifa, claro, como también San Albín es un santo apócrifo. Y entonces, bueno, yo cuento ahí cómo es la historia, que aparece el demonio, aparece un conde malvado, bueno, aparece todo lo que tiene que aparecer en una leyenda de este tipo, sí, ¿no? Y sí. entonces todo el pueblo se va involucrando en esto, ¿no? Y entonces todos se van sintiendo protagonistas y además todos tienen alguna frase en la obra, todos tienen su momento estelar. Ujú. Y de esa manera el arte de algún modo se convierte en redentor, en liberador del pueblo y de la gente, ¿no? Mm. Que encuentra ahí un aliciente, una ilusión que no tenían, ¿no? Sí, y aparte de la literatura, también tú encuentras muchos referentes en el cine, ¿no, Luis? O sea, me refiero a que te gusta mucho el cine, me comentabas Sí, antes sí, que tú sí. cuando después de escribir, pues generalmente ves una película, ¿no? Generalmente Sí, clásicos, recuperas el cine, clásicos. sí, Aquí se habla un poco de Berlanga, ¿no? En todo claro. este, claro, que está muy relacionado con todo lo que acabamos de comentar, ¿no? Bueno, el cine es un arte maravilloso, ¿qué vamos a decir? Que está a la Mm, altura de todas las artes, ¿no? Y entonces, bueno, a veces es inspirador para un escritor, porque el escritor tiene que aprender de todo, todo le sirve. Es como la urraca, que todo se lo lleva a su nido, ¿no? Y entonces todo le vale. La realidad es como el cerdo que todo se aprovecha, ¿no? Y entonces de todos lados toma cosas y todo le sirve para su negocio. Pero también es un peligro, porque hay escritores que prácticamente su inspiración principal es el cine y no salen de ahí, se nota mucho y eso es empobrecedor. Es decir, que inspirarse en el cine, que un escritor se inspire en el cine, está muy bien si es una herramienta más el cine, pero si no puede ser empobrecedor.
Si la influencia del cine es excesiva y entonces se nota que entonces un poco vive de espaldas a la realidad es mucho más rica que el cine, ¿no? Evidentemente, entonces el cine lo que hace es reducir la realidad, sobre todo si lo transcribes en una novela, ¿no? O algo así. O sea que eso hay que andarse con respecto a esto, pero sí, sí. Oye, tú a la hora de leer, ¿relees mucho a los clásicos? ¿Lees literatura actual? ¿Qué es lo que Sí, más te...? sí, claro. Bueno, yo tengo mis libros preferidos, que debe ser 40, 50 por ahí, aunque de esos 40, 50 quizá hay unos 20 que son inamovibles, pero otros son intercambiables, ¿no? Pero siempre tengo. Entonces yo por las mañanas cuando me levanto y me pongo a escribir, siempre hago una especie de precalentamiento, como los futbolistas, como los deportistas, ¿no? Y entonces uno se levanta por las mañanas con las telarañas del sueño, ¿no? Hasta que se pone en marcha. Y entonces siempre digo, vamos a ver, ¿qué me vendría a mí, un poco como el boticario? Digo, ¿qué medicina me vendría bien a mí para estimularme y para ponerme a tono y tal? Entonces, pues cojo uno de aquí, otro de allí. Yo sé lo que es recetarme, ¿no? Y entonces leo durante nada, unos minutos nada más. Leo un párrafo o dos y tal. Y entonces, y entonces me viene la pasión literaria, el gusto por las palabras, la voluptuosidad por las palabras, porque yo las palabras las siento casi carnalmente, ¿no? Para mí las palabras son casi inmateriales. Yo me acuerdo cuando era poeta, que empecé con 15 años a escribir mis primeros poemas, y entonces yo me enamoraba de palabras que no conocía hasta entonces, que iba descubriendo. Y me acuerdo que una vez en una cafetería escuché a alguien una palabra que yo no conocía, que era la palabra taciturno. Y yo me quedé maravillado. Dije, "Joder, taciturno". No sabía muy bien lo que era, pero no importa, porque casi la palabra te lo está diciendo. La palabra está ya casi anunciando lo que significa. ¿Qué puede ser taciturno? Pues lo que efectivamente es, ¿no? Y efectivamente, y luego, con esa palabra me enamoré perdidamente de esa palabra. Y durante muchos días escribía poemas donde la estrella invitada era taciturno. Y las demás palabras eran teloneras, ¿no? Las demás palabras. Y me enamoraba de las palabras. Esa voluptuosidad que yo siento hacia las palabras y demás, dejé de escribir poemas, estuve hasta los 21 22 años escribiendo poesía, pero luego me pasó a la prosa porque ya me di cuenta que lo mío era contar historias y no hacer poemas, ¿no? Y digo, bueno, esto es lo mío y tal, y entonces destruí además todos mis poemas, no se perdió nada, pero me sirvió de aprendizaje y me sirvió además para seguir siendo poeta, pero con prosa, porque de algún modo también un prosista puede llevar en su barco de polizón al poeta que fue, ¿no? Lo puede llevar de Strangis, digamos, ¿no? Y de algún modo me sale también esa cosa. No me acuerdo lo que me has preguntado, porque no me acuerdo por No, un dónde poco íbamos. por tus referentes literarios. Ah, mis Si lees referencias, más sí, clásicos, sí. más literatura actual. No, leo literatura actual también, claro, como no he leído tu novela. Hace poco he leído la novela de Roma en el bolsillo, ¿no? De Ricardo, que además me ha gustado mucho y esa novela sale muy bien. Hemos estado hablando de ella hoy. Y sí, claro que leo literatura actual hasta donde puedo, porque es que se publica tanto que tampoco puede uno. Y luego tengo que releer y tengo que leer otras cosas, y tengo que escribir, y tengo que vivir, y tengo que ver películas, y tengo que ver partidos de fútbol, y hay tantas cosas que hacer, que no todo va a ser literatura, ¿no? Sí. Pero sí, leo y releo también mucho. Y es verdad que según uno se va haciendo viejo, va releyendo a veces, ¿no? Decía Antonio Gamoneda, y creo que tiene razón, bueno, estoy seguro que tiene razón, ¿no? Y además sí tiene razón porque lo dice, él lo ha vivido y yo también. Y entonces, desde ese punto de vista, no. Que decía que como se ha leído en la adolescencia y en la juventud y en la primera juventud, no se vuelva a leer nunca. Y efectivamente, yo me acuerdo cuando leía a veces novelas policíacas y novelas del oeste que alquilaba en los kioscos por 50 céntimos.
se cambiaban, no sé si, bueno, quizá alguno de vosotros lo recuerda, ¿no? Se cambiaban y tal, y yo podía leer 2 y 3 en un día, pero como luego había una biblioteca, una vecina, a lo mejor también leía una novela, yo qué sé, de Somerset Maugham, o de Pío Baroja, o de, yo qué sé. Es igual, yo entonces me tragaba todo y podía leer durante 7, 8, 9 horas hasta caer rendido, hasta agotado, ¿no? Y entonces Antonio Gamoneda se pregunta, ¿qué es mejor, la pasión desaforada de entonces o la sabiduría que uno va adquiriendo con los años, que se hace un lector más sabio, más avezado, pero menos pasional? Y entonces él dice, sin duda, prefiero las hogueras de entonces a los rescoldos de hoy, ¿no? Y sí es verdad, yo también prefiero las hogueras de entonces, como leía entonces, como leí Sinué el egipcio, no volveré a leer, y como leía otras novelas, ¿no? Bueno, que leí entonces, porque leía todo tipo de cosas, y todo me parecía estupendo. Además, todo me parecía muy bien, es igual, yo no tenía gran criterio, no me metía dentro de esos mundos y cualquier cosa me servía para perderme, ¿no? Pero luego ya uno se va haciendo más tiquismiquis, más tal, más, bueno, ya es otra cosa, esto no me gusta, más exquisito, más escrupuloso, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Pero bueno, cada edad tiene Sí, es su cierto que cosa. como a mí también me ha ocurrido, o sea, y quizá desde que te conviertes en escritor tienes más tendencia quizá a analizar, ¿no? O sea, esa recuperar lo que dices tú de esos mundos de la juventud, de la adolescencia, donde leías y te sumergías por completo en el libro, luego es muy difícil, ¿no? Sin embargo, yo creo que en la última función me he sumergido bastante. Es decir, he querido olvidarme, pues eso, de racionalizar el contenido de la novela porque se leía de una forma tan acogedora bueno, pues en fin, que me he identificado con los personajes, he seguido la historia. Bueno, eso es estupendo, ¿no? Sí, así Eso es es. Sí, sí, estupendo y sí. ya No, no, yo he no. querido darle ese tono oral precisamente que es el que yo conocí de niño cuando contaban cuentos, cuando hablaban los mayores y contaban cosas que habían ocurrido en el pueblo hace tiempo o que alguien Hmm. sabía. eh, en fin, y lo contaban y tal. Y yo he querido contar como me contaban a mí los cuentos, ¿no? Solamente que bien es verdad con todo lo que yo he aprendido a lo largo de los años, claro, después de leer mucho, porque en esto de escribir no se acaba nunca de aprender, ¿no? Hmm. Siempre uno está aprendiendo, siempre uno, siempre está aprendiendo, siempre está intentando mejorar, siempre está intentando decir las cosas como no las ha dicho nunca nadie, ¿no? Hmm. Sí, decía Sí, encontrar Faulkner que, algo sí, diferente, ¿verdad? Encontrar algo distinto, ¿no? algo Decir, distinto, sí, encontrar formas de expresión nuevas, no oídas, músicas no ujú, oídas todavía, ¿no? Y decía Faulkner que toda su generación, la generación perdida de Scott Fitzgerald, de John Dos Passos, de todos estos, dice, toda mi generación, decía Faulkner, ha fracasado en el intento de decir lo imposible, de alcanzar lo inalcanzable. Y es verdad que todo escritor intenta, efectivamente, como los de la Torre de Babel, llegar hasta el cielo, ¿no? Y cuando uno se pone a escribir, uno quiere escribir lo inefable, escribir lo que no se puede decir, porque uno siente que ahí dentro de uno bulle un mundo interior, ¿no? Que quiere salir a la luz y si consiguiera darle forma expresiva a eso, sería una cosa maravillosa, pero yo creo que eso es una ilusión, quizá. Es como la música de los sueños, que nos parece maravillosa, pero que no hay tal música, no existe. ¿No sabéis esa anécdota de Hitchcock que tenía un guionista y el guionista le decía, yo a veces sueño con argumentos magníficos, argumentos maravillosos, pero cuando me despierto se me han olvidado. Y entonces le dijo Hitchcock, llévate una libretita y un lápiz, póntelo ahí cerca y aunque sea en un momento de lucidez, lo apuntas para que no se te olvide. Y efectivamente, soñó una historia de amor fuera de lo normal, maravillosa, lo nunca visto y tal. Y entonces en un momento apuntó en lo que había soñado, ¿no? Y entonces cuando se despertó por la mañana, dijo, si yo pudiera acordarme de lo que he soñado. Y entonces se acordó de que tenía allí el papel.
y fue a mirar el papel y ponía chico conoce a chica. Porque, claro, porque era un sueño, sencillamente. Entonces, en los sueños, en realidad no, lo que soñamos es una sugerencia, es una impresión, pero que no tiene realmente forma, que no tiene forma corpórea. Y eso es lo que decía Faulkner, y eso es también lo que nos pasa a muchos escritores, que yo creo que, pero a muchos, a muchísimos, que nunca alcanzamos a decir, nunca alcanzamos. Quiero decir, tenemos en la cabeza cuando empezamos a escribir una novela maravillosa, la mejor novela que uno puede imaginar, una obra de arte extraordinaria. Pero luego cuando se pone a escribir y cuando acaba es chico conoce a chica. Hombre, no tanto como eso, ¿no? Pero es verdad que nunca se consigue que tu novela se parezca o sea igual a la que tú tienes en la cabeza, a la que sueñas con escribir. Pero eso nos pasa a todos, ¿no? Y el aspirar a mucho, pero es bueno ser ambicioso, aspirar a mucho, y porque eso nos anima a superarnos y no sé, a todo esto, ¿no? A volar como los albatros. Bueno, hay otra cita también de Faulkner que me la he recordado ahora, que también trata un poco sobre lo mismo y que a mí me gusta mucho, que es esa de que encender una cerilla en plena noche no solo nos permite ver algo, sino que nos da una idea de lo infinita que es la oscuridad. Que es la oscuridad. Sí, a veces la cerilla nos sirve efectivamente para ver. Sí. O sea que la lucidez de alguna manera es algo siempre muy limitado, ¿no? Que siempre se queda en esos deseos nuestros, ¿no? de los creadores, ¿no? Pues yo me acuerdo que siempre cuando yo era profesor, que he sido profesor durante muchísimos años, 30 y tantos años, primero en instituto y luego en la escuela de arte dramático y en otros lugares, entonces siempre le decía a mis alumnos, les decía, ahora que sois jóvenes y que tenéis cerca al niño que habéis sido, no dejéis que se muera ese niño, porque ese niño es el que os va a ayudar mucho, os va a ayudar mucho a conseguir lo que queréis, porque los niños aportan una capacidad de asombro que luego de mayor desaparece. Los niños viven en un continuo asombro, nada más que hay que ver los ojos como platos, con que miran las cosas, pues están descubriendo el mundo. Y la capacidad de asombro de un niño es inacabable, ¿no? Pero luego ya de mayores, la costumbre, que es el peor enemigo del conocimiento, hace que las cosas estén ya vistas, ¿no? Y entonces ya no nos asombramos de nada, y eso es enemigo del conocimiento, enemigo del arte, enemigo de todo, y enemigo de la lucidez, ¿no? Entonces tenemos que conservar de algún modo al niño que fuimos, precisamente para preservar la capacidad de asombro, ¿no? Luis Buñuel cuenta en Mi último suspiro que él se obligaba todas las noches a inventarse una historia durante media hora. Si no tenía ganas, tomaba un whisky o dos, pero se obligaba a contar una historia. ¿Por qué? Pues para entrenar la imaginación. Porque él decía que la imaginación se entrena como el que va al gimnasio y entrena los músculos. Y es verdad, la imaginación está ahí, pero hay que entrenarla. Si no la entrenas, se atrofia, ¿no? Y lo mismo pasa con el asombro. Tenemos que cultivar el asombro. Y entonces vivir de primera mano y ver las cosas como si fueran nuevas, como si las descubriéramos por primera vez, ¿no? Y no dejarse. Y eso es lo que hace un escritor, es lo que hace un pintor. Un pintor que pinta algo, está viendo las cosas y las está viendo como un niño. Como el niño y como el sabio, porque yo siempre decía a mis alumnos, si conserváis el niño que fuisteis y luego estudiáis, perseveráis en el estudio, con la experiencia llegaréis a ser sabios. Y el niño y el sabio harán una pareja maravillosa, porque cada uno aportará un modo de conocimiento distinto, ¿no? Y entonces entre los dos, entre el niño y el sabio, haréis cosas estupendas, ¿no? Pero sí, yo creo que la inocencia, en el mejor sentido de la palabra, y la experiencia son un poco como la cigarra y la hormiga o algo así, pero hacen una pareja extraordinaria, ¿no? Bueno, pues yo creo que con estas palabras podemos abrir un turno de preguntas, ¿no? Si queréis alguien preguntarle algo a Luis,
pues sobre, bueno, sobre esta novela o sobre el conjunto de su obra, o que es algún libro que hayáis leído. Tenemos algún micrófono, ¿verdad? Por ahí. ¿Alguien se anima? No se anima. Sí. Sí. Espérate que venga, Sí, espera que venga el micrófono. Es que es tan grande esto. sí. Sí. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Yo he leído muchos libros tuyos, casi todos, Gracias. y me preguntan que qué libro, una persona que no ha leído ningún libro tuyo, ¿cuál le recomendarías? Uf. Es que depende de cómo sea el lector. Esto es como si dices a un médico, ¿qué le recomienda usted a un enfermo? Pero tendría que reconocer primero al enfermo para ver cuál es su mal, cuál es su dolencia. Pues esto es parecido, no lo sé. Depende si es un lector más o menos avezado, si es un lector que ha leído menos. Hay novelas más fáciles, esta de La Última Función es una novela más fácil, El Balcón en invierno, creo que también es una novela accesible, grata de leer, creo, por lo menos fácil de leer, ¿no? Hay otras novelas más complejas, de manera que El guitarrista también es una novela que creo que se lee con cierta facilidad, ¿no? Aunque es que no sé, bueno, estas, por ejemplo. El de los Aunque yo juegos, tengo un cariño especial también a la primera, Juegos de el la de los juegos Tardía, de la edad tardía. pero quizás sea un poco densa para algunos, pero yo creo que si uno consigue vencer las primeras 100 páginas. No, lo digo de broma, ¿eh? Si uno consigue vencer las 8 o 9 páginas primeras, que creo que no es difícil, ya entra dentro y entonces ya puede seguir, ¿no? Y, en fin, no lo sé, Además no querría Sí. ser responsable. Bueno, yo diría, yo coincido contigo, ¿no? Yo también he leído unas cuantas novelas de Luis y creo que esta es una buena puerta de entrada, ¿no? Porque aquí está un poco también gran parte de tu mundo y Sí, de una manera amable y más accesible, ¿no? Que más accesible no quiere decir más sencilla, porque, ojo, no. aquí hay una gran, como decía Hemingway, ¿no? Con su iceberg, pues aquí hay mucho hielo bajo el agua. Es decir, o sea, Sí, aparentemente es muy sencilla, pero es aparentemente verdad es muy sencilla. que ahí pues, está toda la complejidad de la vida, con todas sus variantes, de lo agrio, lo dulce, lo ácido, está lo picante, están un poco todos los Sí. sabores, ¿no? Propios de vivir y demás. No sé si, pero por ahí irían las cosas. ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí. A un escritor, ¿cómo le viene la idea para desarrollar luego el libro? ¿Cómo le viene la idea? Bueno, un escritor, ante todo, viva alerta, siempre. Un escritor, un novelista, quiero decir, sobre todo, no es el que piensa mucho, sino el que observa mucho. Es el que observa mucho. Y entonces, en la observación, de observar, porque vamos por la vida muy deprisa y vivimos con muchas prisas y no fijamos la mirada en las cosas, ¿no? Eh, Carecemos de algo fundamental para que el pensamiento pueda fructificar, que es la lentitud, ¿no? Yo por eso a mis alumnos siempre les decía, mirad, en todos nosotros está la semilla de la originalidad, porque todos somos distintos, del mismo modo que nuestras huellas dactilares son distintas o los rasgos de nuestra cara son distintas. No es por fuerza nuestra alma, como queramos llamar, nuestra visión del mundo por fuerza es distinta también. De manera que en todos nosotros está la semilla de la originalidad, pero de nosotros depende que esa semilla caiga en buena tierra y fructifique, o caiga en mala tierra y se agoste. Pero tenemos naturalmente que trabajarla, tenemos que esforzarnos para ganarnos esa originalidad, porque todos somos únicos, todos somos originales, pero naturalmente esto hay que trabajárselo. Si no os lo curráis,
todos seremos iguales. Entonces, yo les hacía escribir 1 hora o 2 a la semana, ¿no? ¿Sobre qué? Poníamos temas muy sencillos. Yo siempre ponía el primero de todos, les decía que escribieran sobre los pasillos, sin más. Pero no los pasillos en abstracto, porque el arte es enemigo del abstracto. Si en abstracto hiciéramos todos aquí una redacción sobre los pasillos, nuestras redacciones serían todas bastante parecidas, porque diríamos, bueno, son lugares de tránsito de un espacio hacia otro espacio que unen una cosa con otra, etc. Pero, sin embargo, si recurrimos a nuestros pasillos, los que hemos vivido en nuestro pasado, aquel pasillo donde tuvimos miedo cuando éramos niños, aquel pasillo del hospital donde un ser querido estaba sufriendo, aquel pasillo donde tuvimos un primer escarceo erótico, un vislumbre erótico, nuestros pasillos, como dice Freud, nuestras ciegas marcas, aquello que nos diferencia de los demás y que es completamente distinto a la visión de los pasillos de los demás, porque son los nuestros, con sus olores, con sus sabores, porque a la hora de escribir hay que convocar también a los 5 sentidos. Y entonces, si escribimos, y yo les decía, yo no quiero que seáis escritores ni que escribáis bien, me da igual cómo escribáis, me da igual, pero yo lo que quiero es que paréis, que conozcáis la lentitud, porque escribir exige lentitud, exige soledad y exige concentración. Y a partir de ahí, escribiendo, surgirán y poniendo, afinando la memoria hacia tus ciegas marcas, entonces recordarás cantidad de cosas que tú no sabías siquiera ni sospechabas que estaban ahí esperando a ser descubiertas. Y no solamente eso, sino que al recordar tu pasado y las pequeñas cosas de tu pasado, tu imaginación empezará a funcionar y empezará a volar, porque la imaginación funciona sobre lo concreto, no sobre lo abstracto, ¿no? Y todo lo que ha hecho la humanidad lo ha hecho desde la lentitud, la soledad, la concentración, el recogimiento. Todo, en ciencia, en arte, en filosofía, en humanidades, en todo, se ha hecho desde ahí, ¿no? Se ha hecho desde ahí. Y entonces, de esa manera descubriremos los tesoros que hay dentro de nosotros esperando a ser descubiertos, ¿no? Y que están ahí como el arpa de Becker en el poema, esperando la mano que pulse las cuerdas. De manera que como lo que tú me preguntabas, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a un escritor esto? Pues porque está observando, porque observa, porque se obliga a observar, como Buñuel a contarse una historia, porque está siempre alerta, porque está siempre imaginando, y entonces de pronto este personaje, el otro, y de pronto se pone a trabajar, porque hay que ser constante, trabajador, tozudo como una mula, entonces uno trabaja, va tirando el hilo y va apareciendo un personaje y del personaje surge el conflicto, surge otro personaje, surge la acción, surge el tiempo, surge el espacio, surge todos los ingredientes propios de una historia. Todo se hace trabajando. Hay que ser muy trabajador. Decía Goethe que el genio es 95% de trabajo y 5% de talento. No sé si el porcentaje, pero bueno, por ahí no está mal la cosa. Eso sí, ese 5% es fundamental. Es fundamental. Sin eso, por mucho que trabajes, no hay manera, ¿no? Pero el trabajo es fundamental, el trabajo se consigue muchas cosas porque si no trabajas no sabes lo que hay dentro de ti, ¿no? Y un día y otro día y las musas terminan acudiendo a la cita. Sí. ¿Alguna pregunta más? Yo no sabía que había sido guitarrista, lo desconocía. El personaje de Galindo, el que toca la guitarra en el libro, está inspirado en... Servidor. Sí, vale. Es que... Vale. Sí, de hecho iba a poner, cuando llegué a este Galindo, que son los dos cómplices, que antes se refirió a ellos Ricardo,
Uno se llama Rufete, que es electricista y todo esto, y se dedica a efectos de luz y de sonido, y el otro es Galindo, que toca la guitarra clásica y flamenca y la flauta. Y entonces pensé en poner mi nombre. Pensé en poner mi nombre y estuve dudando, pero me pareció excesivo. Digo, no. Digo, no voy a poner mi nombre porque, no sé, no me pareció bien. Entonces, bueno, pues puse a este, que es un profesor de griego y latín, más bien triste y tal, cabizbajo, melancólico. Bueno, digo, bueno, pues que lo haga él, que lo acompañe él. Pero sí está inspirado en mí, porque, bueno, sí, yo lo acompañé. Y buen guitarrista que fui, además. Por lo menos hasta que apareció Paco Lucía. Luego ya las cosas empezaron a cambiar. ¿Alguna pregunta más? Ahí. Sí, no, por aquí, bueno, no sé. Ha sido más o menos simultáneo. Es que si no, no se oye. Mm. Eh, Simplemente comentar una cosa. Desde que apareció Juegos de la Edad Tardía, siempre se ha dicho, supongo que por la mezcla de realidad y ficción, que era usted un escritor de raigambre cervantina. Pero a mí me lo parece también, sobre todo por la mirada hacia los personajes, ¿no? Porque es una mirada siempre tolerante, siempre compasiva, siempre cariñosa, casi siempre, ¿no? Y yo creo que eso es también de raíz cervantina y que está en sus novelas, aparte de, bueno, del uso brillante de la lengua española. Gracias, gracias. Sí, bueno, sí es verdad que yo me encariño con mis personajes y sobre todo me gusta que los personajes que no haya buenos y malos, sino que, porque es que en realidad no hay gente, quitando excepciones, en general en la vida no hay gente buena y mala, sino que normalmente hay mezcla de bondad y de maldad, de simpatía y de antipatía. Todos somos un poco una mezcla de esto y de lo otro, ¿no? Y me gusta que mis personajes sean un poco ambiguos en el sentido de que si es malo también tenga una parte buena, ¿no? Que tengan esa ambigüedad que es propia de los, efectivamente, de los personajes de Cervantes, pero también de los personajes de Galdós, de los personajes de Dickens, de los personajes de personajes de otros escritores, porque es que, claro, Cervantes es mucho Cervantes. Cervantes influye en todo lo que viene después, ¿no? Es el que crea la novela moderna y es el que ha creado la obra de arte literaria más grande que se puede imaginar. Ese sí que ha conseguido, como los de la Torre de Babel, si no ha llegado al cielo le ha faltado poco, ¿no? Los demás llegamos al sexto piso, séptimo piso, pero él, vamos, se pierde de vista, ¿no? Y es verdad, que Cervantes tiene una cordialidad, ¿no? Respecto a los personajes, y entonces eso lo humaniza, es muy humano, ¿no? Pero Galdós también lo es, ¿no? Y Dickens también lo es, y lo es Balzac también, aunque bueno, cada uno con sus matices, sus más y sus menos, ¿no? Y luego efectivamente hay escritores que son más, no sé, más agrios, que, que crean personajes malvados y todo esto. Eh, Pero bueno, pero por ejemplo en la Isla del Tesoro de Stevenson, Silver, el pirata de la pierna de palo, que es malísimo, porque es, yo creo que persona más mala que esa no hay ninguna. Sin embargo, Stevenson lo salva de alguna manera, porque con el chaval, con John, no me acuerdo cómo Con se llama, Jim, ¿no? el chico, Sí, el chico. sí, Jim. el chico y tal, pero sin embargo con él es cariñoso, es todo esto, y al final lo salva, ¿no? Él incluso se lleva un saquito de oro y tal, de monedas de oro, con lo cual no sabemos qué será de él, ¿no? Pero se salva. Eh, sí, pero eso es muy, muy de Cervantes, es verdad. Sí. Hay alguien por allí, ¿no? Sí.
Vale, la mía no es una pregunta propiamente dicha, es más que nada un comentario. Hemos leído en un club de lectura El huerto de Emerson, Ajá. ¿vale? Y hemos hecho un comentario a raíz del asombro. Como ha dicho, la capacidad de asombro de los niños es infinita y al escritor se le pide que no pierda esta mirada de asombro. Claro. Entonces, y parece que no la pierde. Pero también viene acompañado todo su trabajo de una disciplina diaria. Entonces, aquí el asombro es mío porque con esta disciplina, que tiene mucho de rutina, no pierde esa capacidad de asombro. Claro. Aunque sí que hay veces que parece que echa un poquito de menos como esa espinita que se quitó Antonio Machado del corazón. Sí, claro, efectivamente. Sí, sí. Sí, lo de la espinita es muy bonito, sí. Pero es verdad, pero la capacidad de asombro hay que ganársela también. A los niños les viene gratis porque viven en estado de gracia. Y entonces les llega gratis. Y los niños se asombran sin esfuerzo. De mayores el asombro no lo tenemos que ganar, de algún modo, ¿no? ¿Cómo? Pues pensando, estando un poco concentrados, estando atentos, fijando la mirada, porque no miramos las cosas, vamos tan deprisa que no miramos las cosas, no fijamos la mirada en las cosas. Y como decía muy bien Flaubert, todo lo que se mira con intensidad resulta interesante. Y es verdad, cuando fijamos la mirada y observamos con atención y con intensidad, descubrimos cosas nuevas, descubrimos aspectos nuevos en las cosas, ¿no? Pero si las miramos por encima y además vamos como zapeando por todas partes, ¿no? Y claro, y de esa manera no podemos pensar porque el pensamiento se colapsa. Y el pensamiento necesita calma, necesita concentrar, focalizar el pensamiento en algo concreto, en algo. Y prestar atención a eso, concentrarse. Y eso es fundamental. Y lo de las pinitas es muy bonito porque decía, bueno, eso se viene diciendo desde muy atrás, lo decía San Agustín, lo decía Cervantes, lo decía Goethe y, bueno, y mucha gente. Lo decía que Cervantes decía, saber sentir, saber decir. El que sabe sentir, sabe decirlo, ¿no? Sí. San Agustín decía, basta con sentir, ¿no? Y el sentir es importantísimo, porque el sentir la vida, el emocionarte ante las cosas, y eso también hay que entrenarlo de algún modo, porque si no, nos convertimos en personas un poco anodinas y nuestro corazón se marchita, ¿no? Y eso es un poco lo que nos dice Antonio Machado en esos versos, en el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y termina diciendo, divina espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? Se refiere al amor, pero también se refiere a la vida en general, ¿no? Se refiere a la vida, no. Se refiere a esto. Y es importante sentir, y está muy bien que me lo hayas recordado porque se me olvidaba que para escribir es muy importante sentir. Y el sentir es otra cosa que hay que entrenar. Que no es que haya que entrenar, entendámonos, porque me parece un poco ridículo ese de voy a entrenar en sentir. No, pero es que viene como un añadido al hecho de concentrarte, de la lentitud, del pensar, de observar, de cultivar las buenas cosas que hay en nosotros, ¿no? Y de todo eso, y entonces de ahí viene el sentir, no sé, el sentimiento, la emoción ante las cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo que con estas palabras vamos a poner fin porque seguro que muchos querréis que... Gracias. Muchas gracias.